Shalom a todos, mi nombre es Ripka López. El nombre de mi proyecto es Ley Moral. ¿Es suficiente para salvarnos o se necesita algo más? Bueno, comenzando veamos qué es la ley moral. En cualquiera de sus formas consiste en un conjunto de principios que están en la razón y que se refiere al acto moral, entender qué es lo bueno y lo malo, lo que nos ayuda a entender ciertas cosas como tener conciencia de no matar, robar, mentir, el respetar a nuestros padres, etc. La mayoría de personas son buenas por la ley moral que todo ser humano tiene, pues el Eterno ha puesto en toda persona el conocimiento de Él como Creador, de lo bueno y lo malo, según la carta de Shaul a los Romanos, capítulo 1, versos 19 y 20. Porque lo del Eterno se conoce es revelado a ellos, porque el Eterno se los reveló, por siempre, desde la creación del universo. Sus cualidades invisibles, tanto su eterno poder como su naturaleza divina han sido vistas claramente, porque pueden ser comprendidas por todo lo que ha hecho. Por lo tanto, no tienen excusa. Obras buenas, hechas no por temor ni obediencia al Eterno, no son suficientes para la vida eterna. El ser bueno en el mundo sería una persona que tiene valores, que se mueve por bondad, generosidad, que es respetuosa, que no busca dañar a los demás, que les desea lo mejor y que los acepta tal y como son, y muchas cosas más. Pero estas obras están hechas para aparentar ser bueno en este mundo, que no van dedicadas al Creador, como lo vemos en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Todopoderoso y no para los hombres. Pero el simple hecho de hacer buenas obras para el prójimo no son suficientes. Y tampoco hacer buenas obras pensando que son para Dios, como le llaman en las religiones. Eso no quiere decir que seremos salvos, sino que ahora nos falta Yeshua, nuestro gran ejemplo a seguir. Pues la Escritura nos enseña que necesitamos los dos testigos fieles que son la Torá y Yeshua. Por eso el Padre dio sus mandamientos, su instrucción que es su Torá, y por eso planeó un perfecto plan de redención para el hombre por medio de Yeshua. No solo nos dejó con una ley moral de buenas obras, porque aunque hay una ley moral, el hombre siempre tendrá una mala inclinación. Para ello necesitamos la Torá y Yeshua. La Torá, así como leemos en este párrafo, los mandamientos dados por el Eterno son una instrucción de vida para saber cómo dirigir nuestra vida en este peregrinar, y en ellos vemos a Yeshua proféticamente. Entonces la Torá es nuestra guía de vida, es un instructivo para saber cómo vivir en este peregrinar. La Torá también nos hace ver nuestros errores, nuestras faltas de justicia, pero sus mishpots, que son ordenanzas o estatutos, y que a su vez se dividen en mishvatim, que se trata de mandamientos de ética y justicia. Son de tipo social para vivir en paz con el prójimo, en justicia e integridad. Un ejemplo es restituir, ayudar, no robar, no codiciar, no adulterar, compensar, etc. Toratot son instrucciones para el santuario, un servicio del Mishkan. Nos sirven para dar un testimonio. Por ejemplo, tener una alimentación kosher, no usar el nombre del Eterno en vano, eso da testimonio. Jukim son ordenanzas irracionales para el ser humano. Se obedecen por amor al Eterno. Son para nuestro bien y muchas veces no entendemos el por qué se da este tipo de mandamientos, pero el Eterno sí lo sabe, porque es para un bien para nosotros,
porque Él quiere lo mejor para nosotros. Por ejemplo, no usar el nombre del Eterno en vano, la alimentación kosher, no tener ídolos, no a la brujería, no a la depravación, etc. Edot son instrucciones de las citas santas y su cumplimiento. Nos sirven para prepararnos, aprender y ver las que ya se cumplieron y las que faltan por cumplirse. Por ejemplo, algunas instrucciones como no comer pan con levadura en Matzot, no trabajar en el día de cese semanal o en días de santas convocaciones, ayunar en Yom HaKippurim, cumplir con el memorial de Pesach, tocar el shofar en Yom Teruah, construir una sukkah en Sukkot. Y el propósito de estos mandamientos son darnos vida y en ellos encontramos la bendición, ya que más adelante Yeshua nos enseña a cómo obedecer correctamente y nos da su ejemplo de cómo lo aplicó en su vida mientras estuvo en una forma humana, y que nuestra obediencia debe ser de manera consciente y genuina. Yeshua. En Yeshua se cumple la profecía, y Él vino a cumplir la Torá y a enseñarnos a llevarla a cabo en nuestra vida diaria de la forma correcta, sin añadiduras de religiones. Yeshua, al venir al mundo, al venir a cumplir la promesa que se había prometido desde la creación, viene y cumple la Torá. Yeshua nos complementa la Torá, y es así como nos muestra a cómo obedecer correctamente e interpretar la Torá. Porque cuando Él viene se encuentra con una enseñanza y aplicación errónea de la Torá. Los líderes religiosos, los fariseos, ya habían cambiado los mandamientos del Padre por sus propios mandamientos, y así los enseñaban y obligaban al pueblo a obedecerlos. Entonces Yeshua comienza a enseñar la forma correcta de vivir la instrucción. Por eso Él es nuestro ejemplo a seguir, así que debemos seguir sus pasos. Hay tantos ejemplos, por decir, cómo santificar verdaderamente el Shabbat. Los fariseos decían, no hagas nada, no muevas ni un dedo, sino ya transgrediste el Shabbat. Pero Yeshua dice, yo soy Adón del día de reposo. Haz el bien en Shabbat, deleítate en la Torá, y los mandamientos son para hacer el bien. Otros ejemplos. El adulterio, no se necesita una unión física con otra persona que no es tu esposo o esposa. Con el simple hecho de pensar en ese deseo carnal ya se cometió el pecado. En nuestro caso como jóvenes que no tenemos pareja, es decir, debemos mantenernos consagrados en nuestros pensamientos, ya que no es necesario pecar físicamente, sino como dice Yeshua, el solo pensarlo hace que ya peques. Así que debemos mantenernos en consagración para el tiempo en el que el Eterno decida unirnos a nuestra pareja. Y así, en toda su enseñanza, nos abre el entendimiento para comprender la Torá y su correcta interpretación para vivirla. Entonces debemos obedecer de tal manera que traiga bendición a nuestra vida y permanecer así en todo nuestro caminar. Como leemos en el póster y de manera de conclusión, no es suficiente solo la ley moral. No es suficiente solo la Torá. No es suficiente solo Yeshua. No es suficiente la ley moral para alcanzar la salvación. No es suficiente el hacer buenas obras si no están hechas para el Eterno de una manera consciente y genuina como Yeshua nos enseñó, ya que solo estuviéramos tratando de quedar bien con el mundo al hacer las buenas obras que son para ellos. No es suficiente la Torá para alcanzar la salvación, pues podemos tener los mandamientos de la Torá, pero ¿cómo los obedecemos? ¿Solo obedecemos los que nos gustan más? ¿Realmente los obedecemos o los modificamos a nuestra conveniencia? Para obedecerlos de la forma correcta necesitamos a Yeshua para completar y saber cómo obedecemos y aplicarlo en nuestra vida.
Si no, estuviéramos como los judíos, que solo tienen la Torá, pero tampoco obedecen la Torá correctamente. Y lo que ellos llaman Torá ya está revuelta con mandamientos de hombres, ¿verdad? Bueno, volviendo, no tendríamos a ese Corbán que es Yeshua. Y aquí podemos aplicar lo que dice en el póster. Incluso si los judíos no aceptan a Yeshua, no les es suficiente tener la Torá, ya que ni la Torá la obedecen fielmente, pues lo que obedecen son mandamientos de hombres. No es suficiente tener a Yeshua solo para salvarnos. Y yo lo puedo asimilar con los cristianos que solo tienen a Jesús como ellos lo conocen, pero que sabemos que no es Yeshua verdaderamente, sino una figura que se ha hecho el hombre, y que niegan la Torá, la ley, que porque ya no es válida y que Yeshua vino a invalidarla, pero sabemos que Yeshua vino a confirmarla, como dice en Mateo capítulo 5, versículo 17. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Así que ellos no tienen la Torá, o como le llaman, la ley, y la niegan, que ya no la necesitan, sino que tienen la gracia o el favor, pues solo les queda a Yeshua, que lo tienen de una manera errónea. Necesitamos obedecer la Torá como Yeshua nos enseña a hacerlo de la forma correcta. Así que necesitamos obedecer la Torá como Yeshua nos enseña a hacerlo de la manera correcta y perfecta. ¿Y cómo la obedecemos correctamente? Un ejemplo es el joven rico. Yeshua se encontró con un joven rico que quería tener vida eterna y le pregunta que qué haría. Yeshua le respondió, guarda los mandamientos. Él le dijo, los he guardado siempre. Le añadió, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Haz justicia. No ames a Mamón, es decir, él amaba a Mamón. Él tenía por Dios al dinero, los bienes, ya que nadie puede servir a dos señores, como lo vemos en Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Elohim y a Mamón. Pero el joven no aceptó la interpretación de Yeshua, su enseñanza, y se fue triste. Entonces Yeshua vino a darnos el sentido de cómo obedecer de la manera correcta y verdadera, haciéndolo para el Eterno y no para los hombres, quitando de nosotros el egoísmo. Así que, en conclusión, ¿la ley moral es suficiente? No. Para ser salvos necesitamos la Torá y Yeshua. Nadie se puede salvar si no tiene la Torá y a Yeshua. Como jóvenes no debemos creer que ser buena onda, porque todos somos buena onda, el ser buen estudiante, el tener las mejores calificaciones, el que no le lleguen a nuestros padres quejas, ser un buen trabajador responsable, ser honesto, el que no te gustan las injusticias o estar en movimientos de ayuda a ancianos, a necesitados, defensa de las mascotas, con naturaleza o el veganismo evitando la crueldad animal, al no juzgar a los homosexuales o lesbianas y todo eso que hoy te hace ver como buena persona, pero delante del Eterno si no es de manera consciente y genuina por amor y temor a Él, por haber aceptado el Corbán de Yeshua que nos reconcilia para estar en paz con nuestro Creador, entonces solo son buenas obras para nuestra propia carne, y eso no dará testimonio delante del Eterno. Necesitamos el testimonio de la Torá y de Yeshua. El Eterno juzgará si obedecimos los mandamientos de la Torá creyendo en el Corbán de Yeshua. Si no es así, no seremos salvos. Bueno, y este es mi proyecto de la carta de Shaul a los romanos.